Buenos días a todos, hermanos queridos. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. No sé si me escuchan bien, ¿cierto? Me están escuchando bien, eso es importante. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en este momento y quiero invitarles a que puedan tener sus Biblias abiertas en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 40. Yo voy a tomar de Marcos capítulo 32 al 40 unos versículos que tienen que ver a partir del 33 en adelante, pero usted puede tenerla abierta porque en el capítulo 14 al 16 hay toda una secuencia y una teología de Marcos respecto al tema de la pasión de Cristo, a la semana de pasión, de sufrimiento. Pero quiero centrarme en estos pasajes, en estos versículos del 33 al 40, para tomar algunas ideas que me parecen que serían importantes para el 2021 considerar. Así que le invito a dar lectura a la palabra del Señor. Lo voy a leer en la Reina Valera, y dice el versículo 33, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 39, otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabía qué responder. Bueno, esta es la palabra del Señor que quiero compartir con ustedes. Permítanme algunas cositas de recordatorio, un recordatorio del inicio, cuando partimos el año, especialmente en marzo, mirando hacia atrás, el 2019, nos hicimos algunas preguntas que me parecen a mí que son importantes que podamos considerar desde el pasado para poder mirar hacia el presente. Por ejemplo, con el equipo pastoral y con los líderes y con la iglesia, en marzo nos hicimos la pregunta: ¿cuáles eran los límites y las posibilidades de una iglesia sin presencia física? Porque nos encontramos en el 2019 primero con un estallido social que en algún momento nos obligó a cerrar por unos domingos la iglesia, pero después nos encontramos con una pandemia mundial que ha afectado a las naciones y por supuesto nos ha afectado a nosotros. En esa nueva realidad nacional y en esa nueva realidad mundial, fuimos impulsados a buscar nuevas formas de hacer iglesia, fuimos impulsados a buscar caminos, y siempre nuestra oración antes del estallido social y siempre antes de la pandemia tenía que ver con que el Señor nos llevara por los caminos que Él quería que nosotros camináramos y fuéramos, por caminos que a lo mejor para nosotros serían caminos muchas veces que nos moverían el piso o nos sacarían de nuestra zona de confort. Pero nos hicimos esta pregunta: ¿cuáles eran estos límites y las posibilidades que tenía una iglesia que no se podía reunir físicamente? Donde ya el templo no es lo más importante, donde se necesita buscar un camino para atender a la grey del Señor, atender a la iglesia, atender a los hermanos en medio de las situaciones que estábamos viviendo. Nos obligó a analizar nuestra teología o racionalizar, diría yo, de lo que significa ser iglesia en el 2020, qué es lo que es ser iglesia hoy. Recuerdo que por lo menos a mí me tocó citar a Paulo Aldiñach
de uno de sus libros de Ser Iglesia, que definía lo siguiente: cuando pensamos en la iglesia, no pensamos en un edificio, sino en personas, y son distintas entre sí estas personas, culturas distintas, tradiciones y estilos, modos de hablar distintos, ideologías y diversas opciones personales y sociales. Todo, dice Pablo, todo se mezcla en la iglesia. Por lo tanto, Pablo dice, la iglesia es un espacio dado por Dios. Y la pregunta que surgió para mí en ese momento y dentro de la reflexión con los líderes de la iglesia fue si ese espacio dado por Dios solo se circunscribe al templo o traspasa los límites del templo. Bueno, en su libro Ser Iglesia, él mismo da una respuesta. Dice, la iglesia debe colocarse al servicio de la palabra y aceptar que esta es utilizada, esta palabra, por el Espíritu Santo, más allá de los límites e imaginación. De ese modo, dice, la iglesia es juzgada por la Escritura y a través de ella es llamada a renovarse permanentemente, y eso me llamó profundamente la atención, a renovarse permanentemente y a buscar la dirección de Dios para su misión. O sea, eso habla de que nos vimos enfrentados a un escenario que nos obligó a encontrar caminos que seguramente para muchos de nosotros de la iglesia la presencia física era relevante, importante, el abrazo, el apretón de mano, y sigue siendo importante, pero esta pandemia nos alejó físicamente, nos distanció socialmente, y nos hicimos preguntas como esta: ¿no será esta la oportunidad para discernir que el Señor nos está llevando a tener un nuevo racionamiento teológico de lo que es ser iglesia? ¿No estaremos siendo impulsados por el Espíritu del Señor a renovar nuestra manera de entender y atender la grey del Señor, aun cuando no estamos físicamente en el templo? Y recordábamos en aquellos momentos, en el inicio del año, lo que no podemos dejar de olvidar hoy día también. Seguimos siendo el cuerpo de Cristo, somos templos del Espíritu Santo, y aunque físicamente no estemos juntos, estas verdades espirituales siguen presentes entre nosotros. Nos recordábamos incluso de las palabras de Mateo en el capítulo 16, versículo 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte o las puertas del Hades, como dice otra traducción, podrán destruir o vencer la iglesia. Por lo tanto, nos dimos cuenta que en medio de esta pandemia existía un tremendo desafío para poder seguir caminando como iglesia, seguir caminando, porque la iglesia no es el templo. Nosotros decimos vamos a la iglesia, pero está mal dicho. Vamos al templo. La iglesia es mucho más que el templo físico. Y hoy, pensando un poco en lo que viene para el terminando el 2020 y la gran oportunidad que podemos tener para el 2021, me hace pensar un poco en que este año, que ha sido muy difícil para toda la humanidad, difícil para cada uno de los miembros de nuestra comunidad, pero difícil también para aquellos que han perdido seres queridos, nos obliga a replantearnos cómo caminamos en la vida. Primero, cómo caminamos en la vida cristiana, cómo caminamos en la vida profesional, cómo caminamos en la vida vocacional, cómo caminamos y desarrollamos nuestros oficios, pero también cómo desarrollamos nuestra espiritualidad como iglesia, como hermanos, individualmente. Por lo tanto, fuimos empujados como iglesia a usar la tecnología como nunca antes hubiésemos usado la tecnología, como nunca antes fuimos obligados a entrar a plataformas, a plataformas virtuales que nos permitían reunirnos, ya sea a través del estudio, ya sea a través de la oración, a través de grupo en casa, en fin, caminos que a veces tenían aciertos y en otras veces desaciertos también, porque fuimos impulsados de una manera a encontrar la forma de pastorear, la forma de acompañar, la forma de dirigir la iglesia en los tiempos en que estamos viviendo, en tiempos difíciles. Por eso la pregunta es justamente que, mirando ese pasado,
es cómo enfrentaremos ahora el 2021, conociendo ya la realidad. Se dice, y no quiero ser acá, no quiero traer malas noticias porque no es mi intención, pero se dice que es probable que vivamos el primer semestre del año 2021 de la misma manera, con cuarentenas, con, digamos, restricciones de movimiento, etc. Sin embargo, también deberíamos preguntarnos que si ese es el camino que tenemos para el 2021, entonces, ¿cómo aprovecharlo de buena manera? ¿Cómo no caer en la tentación de quedarnos en el camino? ¿Y cómo seguir caminando como creyentes, como iglesia? ¿Cómo seguir edificándonos personalmente como hijos del Señor para poder ser de bendición para otros? Por eso he leído el libro de Marcos capítulo 14, versículo 33 al 40, y me parece muy interesante estos pasajes. Si uno revisa, y es un desafío que quiero dejar para ustedes, el capítulo 14 completo y hasta el capítulo 16, encontramos toda la pasión de Cristo. Hace algunos días atrás yo sé que estábamos celebrando el nacimiento. Hoy día no quiero hablar de la pasión, del momento, solo quiero hablar de esta instancia ahí en el Monte de los Olivos, Jesús con aquellos que eran sus hombres más cercanos. Y acá en este pasaje encuentro yo por lo menos tres cosas que me parecen relevantes destacar. Lo primero tiene que ver con que Jesús, siendo Jesús en su momento más angustiante de su vida, necesitó estar acompañado. En su momento más angustiante de su vida necesitó estar acompañado. ¿Y acompañado de quién? De sus cercanos, que eran sus discípulos. Dice el versículo 33, y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y es interesante que uno puede pensar que Jesús, siendo el Señor, y se olvida de la parte humana. Es interesante, Jesús mismo necesitó acompañamiento, estar con los suyos, estar con los cercanos, en el momento más complejo de su vida, en el momento más difícil y angustiante de su vida. ¿Por qué? Porque ahí se comienza a entristecer y angustiarse al punto de que empieza a orar al Señor, a su Padre, para que pudiera pasar esa hora tan angustiante y de dolor, porque sabía que su destino era la cruz. Y en los momentos de angustia, y en los momentos de dolor, y en los momentos de mucha incertidumbre para muchos, justamente lo que más necesitamos es estar acompañados de nuestros seres queridos, de la iglesia, de nuestros hermanos. Jesús mismo necesitó a Pedro, Jacobo y a Juan para que en ese momento de tristeza y de angustia él pudiera estar siendo acompañado y apoyado en ese momento tan difícil. Lo segundo tiene que ver con esto. Sus acompañantes debían estar a la altura del momento de la angustia. Estos acompañantes debían estar a la altura. Mientras Jesús oraba, ellos deberían estar velando, como Jesús se lo había pedido, velar, estar atentos, estar orando, porque no solamente Jesús iba a vivir ese tiempo de angustia, sino que los discípulos mismos iban a experimentar una serie de persecuciones en su propia vida. Y es interesante que estos acompañantes deben estar a la altura, y eso es lo segundo del momento de angustia. Eso significa, en el versículo 34, algo de eso deja entrever el Señor, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ese es el sentimiento de Jesús, es su corazón abierto a sus discípulos. Quedaos aquí, y dice, y velad. Y vino luego, después que oró, y los halló durmiendo. Y le dijo, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? O sea, ¿no has podido estar a la altura de este momento angustiante una hora? Es interesante esto. El acompañante o los que acompañamos no podemos flaquear, no podemos estar con la guardia abajo, debemos estar siempre conectados, velando, preparados, porque puede pasar algo en tiempos de pandemia. Así como es una gran oportunidad para estar con la familia, también es una gran oportunidad para distraernos, una gran oportunidad
para dejar de velar y de orar, de estudiar, pero el llamado del Señor es a sus discípulos es estar a la altura. Ellos no están a la altura, están durmiendo, están angustiados, desmotivados. El llamado tiene que ver con lo tercero que quiero destacar en este pasaje. El llamado del Señor es para que no pierdan esa actitud constante de alguien que está vigilante y está orando. Velar y orar, porque hay detrás de este llamado una realidad. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ese tema de entrar en tentación siempre lo atribuimos a temas sexuales, temas que tienen que ver con el tema social, pero ojo, cuidado, a veces podemos caer en tentación en temas también que son de orden espiritual. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, dice Jesús, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que Jesús va a mostrar es que un discípulo que debe estar en esta condición constante de vigilancia, preparado, atento, también va a mostrar que en esa búsqueda y en ese camino de la altura, del seguimiento que debe tener un discípulo, debe considerar la tensión que existe constantemente entre el espíritu que quiere servir al Señor y la carne que a veces desfallece, se cansa, se agota y que a veces ya no quiere escuchar ni la palabra, no quiere participar ni del culto, ni quiere participar de las cosas del Señor. Evidentemente, este pasaje para mí es un pasaje que muestra el corazón de Jesús en su angustia, pero también la realidad de sus acompañantes. Yo quisiera, a partir de estos 3 puntos que he mencionado, quisiera compartir algunas cosas que me parecen importantes como conclusión, algunas consideraciones finales que nos pueden ayudar para el año 2021 y que a partir de Mateo nos pueden servir para impulsarnos hacia ese año que no sabemos ni conocemos, que deberíamos considerar que cada día tiene su afán, como dice la palabra, y cada día el Señor puede sorprendernos. Pero algunas consideraciones finales respecto a esta conexión de estos pasajes. Lo primero que encuentro yo acá es la seriedad del seguimiento. Estos tiempos de angustia, hermanos queridos, de temor, de incertidumbre, requieren discípulos consagrados, serios, que no son solo discípulos de labios, ni de templos, ni de iglesias físicas, sino que son discípulos que trascienden al templo físico, trascienden a las crisis, aunque viven sus propias crisis, sirven al Señor con sus crisis, sirven al Señor con su incertidumbre y sirven al Señor en pandemia. Porque la pandemia no destruye la iglesia del Señor, cierra los templos, puede ser, pero no destruye la iglesia del Señor. Por lo tanto, lo primero es la seriedad del seguimiento. Necesitamos recuperar este tema de velar y orar constantemente, pase lo que pase a nuestro alrededor, estar en medio de nuestras crisis atentos, velando, orando. El escándalo interesante en este punto de la seriedad del seguimiento, cuando uno analiza el capítulo 14, uno se encuentra que previo al pasaje leído, los discípulos le dijeron, Señor, te seguiremos hasta el fin. Pedro mismo le mencionó a Jesús, yo estaré y nunca te dejaré solo, estaré contigo hasta la muerte. Sin embargo, nos fuimos encontrando en ese relato que cada uno fue negando al Señor, como Pedro, y en el momento del arresto, cada uno arrancó y lo dejaron solo. Porque existe también esa tentación de que aun cuando no nos vigilan y aun cuando no nos motivan, puede uno caer en la tentación de dejar de poder crecer en la vida espiritual. Estamos dispuestos a veces en medio de estos tiempos difíciles de angustia a seguir estar a la altura de este seguimiento que el Señor nos llama a tener, un seguimiento con seriedad, con responsabilidad, que nos permita de alguna forma estar presente sirviendo al Señor. Lo segundo tiene que ver con el llamado de Jesús. El llamado de Jesús no es un llamado menor. El llamado de Jesús es un llamado
a que en medio de nuestra lucha interna, ese velad y orad, el espíritu y la carne que son débiles, es un llamado para no caer en tentación. Uno se preguntaría cuáles son las tentaciones que podemos encontrar en pandemia, cuáles son las tentaciones que podríamos encontrar en tiempos de cansancio, de desesperanza, y podemos mencionar algunas. En los tiempos de pandemia y de incertidumbre está la tentación de no seguir y no querer seguir caminando, y de querer seguir, no querer seguir sirviendo al Señor, porque es muy probable que a veces el cansancio es tal que se provoca un agotamiento que no tenemos ganas de nada. Es más, a veces las distracciones mismas de esta realidad social que estamos viviendo nos pueden apartar de un verdadero seguimiento. Podemos caer en la tentación de no querer congregarnos. Y usted me dirá, pastor, pero ¿cómo nos vamos a congregar? Si nos vamos al templo, es que efectivamente podemos perder el hábito de saber que el día domingo tenemos que estar ahí en nuestro monitor para escuchar la palabra del Señor. Es una tentación quedarse acostado, es una tentación quedarse durmiendo, es una tentación no perder este hábito tan hermoso de poder congregarnos, aun cuando no vayamos al templo, pero nos reunimos como el día de hoy en una plataforma donde el Espíritu del Señor está presente y donde el Espíritu del Señor está con nosotros, aún a la distancia a través de las redes sociales. Esto quiero plantearlo, hermanos queridos, porque a veces es notorio que podemos perder este hábito de sentarnos y participar no solo del culto dominical, sino de la academia bíblica, de la oración, de los grupos en casa, del trabajo de la pastoral de la niñez, desde los distintos ministerios de jóvenes, jóvenes adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos caer en la tentación de no discernir en estos tiempos la palabra de Dios y no discernirla respecto a todas aquellas cadenas que llegan a nuestro WhatsApp y a nuestras redes sociales, donde se instala el temor, el terror, donde las malas noticias fluyen y fluyen. Podemos caer en la tentación de recoger esas cadenas sin analizarlas, sin discernirlas, sino sin ver el mensaje y respaldarlo con la Escritura, donde los juicios son permanentes, donde los juicios acusatorios son permanentes, y lejos de traer paz y lejos de traer esperanza, se instala el miedo, el terror y la angustia, cuando nosotros deberíamos comunicar siempre buenas noticias, aún en tiempos de incertidumbre. ¿Por qué? Porque así como pensábamos que la buena noticia, porque las puertas del Hades no destruirán la obra del Señor ni la iglesia, de la misma manera tenemos que recordar las promesas del Señor, que en tiempos difíciles, en el valle de sombra de muerte, el Señor estará con nosotros. Ahí, con su vara y con su cayado, nos infundirá aliento. Por lo tanto, debemos discernir la palabra de Dios de todo aquello que no es palabra de Dios, de todo aquello que se construye para emitir juicios, que se construye para meter miedo. Eso es una tentación constante, usar esos elementos, estas cadenas que llegan, para usarla como palabra de Dios y comunicarla. Es una gran tentación, porque además es fácil. Yo solo copio, pego y envío. No me doy el trabajo de leer, no me doy el trabajo de comunicar, no me doy el trabajo de saber que estoy enviando. Tenemos la tentación de caer en la frialdad y en la diferencia, en la indiferencia, esta indiferencia hacia el Señor, hacia nuestros hermanos. Porque si hay una cosa que la pandemia hizo es alejarnos físicamente, pero tenemos la gran oportunidad, ya sea a través de las redes sociales o a través de la telefonía, poder comunicarnos para saber cómo está el otro. La tentación de la frialdad es algo que se puede instalar en estos tiempos. Es la tentación de la indiferencia hacia Dios y hacia el prójimo. Es algo que debemos evitar. Entonces, es un llamado de Jesús en el punto 2 a no dormirse, a no quedarse dormido, a estar firmes, porque siempre estaremos en una tensión entre el espíritu y la carne. El espíritu quiere, la carne a veces por muchas razones y circunstancias nos gana. Sin embargo, Jesús retoma estas palabras del pasado y las hace visibles para hoy, diciendo a través de la teología de Marco que
debemos velar y orar para no caer en las tentaciones. Y podrían haber muchas otras tentaciones más que usted puede distinguir. Y por último, el año 2021 debe ser un año que no podemos dejar de estar desconectados. O sea, debemos hacer todo lo posible para conectarnos, porque la crisis y la vida y la crisis misma, la pandemia, no se puede vivir en soledad. Tenemos que vivirla unidos, tenemos que vivirla como comunidad. Las crisis deben vivirse en comunidad, la fe debe vivirse en comunidad, el estudio de la palabra debe compartirse en comunidad, aunque tenemos esa posibilidad que en lo individual estudiamos la palabra cada uno de nosotros, igual necesitamos en estos tiempos y el próximo año exponernos para que el Señor renueve nuestra vida a través del estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos en el diálogo descubrir la voluntad del Señor por medio de su Espíritu y el estudio de esta palabra del Señor. Las crisis y la angustia debemos vivirlas siempre acompañados de otros. Es verdad, estamos lejos, pero cuando nos juntamos en la academia, qué lindo escuchar cómo está el otro, qué lindo escuchar el testimonio de los hermanos el día de hoy, saber que han pasado por momentos difíciles y han visto la mano de Dios en el camino. ¿Estaremos nosotros en la pregunta a la altura de las circunstancias, pase lo que pase el 2021? ¿Estaremos conectados realmente con el Señor de tal manera que al estar conectados con Dios nos permita servir adecuadamente a otros, aun cuando tengamos restricciones físicas, restricciones de horarios o sigamos a través de estos medios haciendo nuestras reflexiones? Hoy la Iglesia transita por caminos insospechados, caminos donde el Espíritu Santo del Señor nos guió para apacentar la grey. No sabemos el próximo año, pero si es el Señor nos impulsa a buscar otros caminos, no perdamos la esperanza ni perdamos la conciencia de que los caminos por el cual el Señor nos llevará son caminos que tendrán como propósito bendecir la vida de la Iglesia y de aquellos que seguramente se irán incorporando a nuestra Iglesia. Este año han ingresado a nuestra Iglesia muchos hermanos, algo impensado. Sin presencia física, la Iglesia sigue recibiendo hermanos en su interior. Por eso el llamado de hoy, de esta palabra, es a seguir velando y orando, a estar a la altura del 2021 de las necesidades de un mundo necesitado, de un mundo que en pandemia necesita escuchar una buena noticia. Caminemos, hermanos, caminemos y sigamos caminando juntos, sin desmayar, no como les pasó a estos discípulos en su constante carrera hasta el día de la muerte de Jesús, que huyeron, que se cansaron, que dejaron de velar. Aun cuando Jesús los restauró posteriormente para que cumplieran su misión, de esa misma manera tendremos que nosotros hoy día seguir levantando a otros y estar a la altura para que otros sigan caminando. El Señor nos ayude para que en el año 2021 no solo Él coloque en nuestras mesas la provisión, sino que también nos use para bendecir a otros a través de nuestro servicio como hijos del Señor. Oremos al Señor en esta tarde ya. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y rogamos que esta palabra nos acompañe. La carne es débil, sí, así dice tu palabra. El Espíritu, Señor, está en una tensión constante, pero podemos estar a la altura de un buen seguidor, de un buen discípulo, para seguir caminando. Las tentaciones que aparecerán en el camino, esas tentaciones son tentaciones que podemos discernir y visualizar. Debemos recuperar hábitos en nuestra vida cristiana, la oración, la reflexión, el poder estudiar la palabra, el poder congregarnos, aun cuando no nos juntemos en la iglesia, pero poder tener ese espacio. El 2021 tienen que cambiar los hábitos, que seguramente este año, con todo lo que hemos vivido, nos vimos sobrepasados, sorprendidos, cansados, pero podemos el 2021 recuperar hábitos que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a madurar,
y que nos ayuden a acompañar espiritualmente a otras personas. Oramos desafiados por tu palabra, porque en los momentos de angustia tú necesitabas a alguien a tu lado. Bueno, hay muchos que necesitarán de nosotros en sus tiempos de angustia nuestro acompañamiento y debemos estar a la altura como discípulos de Cristo. Que tu bendición nos acompañe, Señor, en este nuevo desafío y en este nuevo año del 2021. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.